Buenas tardes, Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Agradecida por la oportunidad de poder participar en este curso de formación de negociadores. Muy buena la instrucción, todo lo que se le ha dado, y es para mí muy importante poder aportar algo para lo que venga después de la negociación. Perfecto, muchas gracias. Laura Contreras, la doctora Laura Contreras es profesora de nuestra organización y aparte da cursos relacionados con derechos humanos y ahora ha tratado un tema sobre el estrés que sufre un negociador y lo ha explicado, lo va a explicar perfectamente. Así que, Laura, sin más, te dejo para que comiences tu charla. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a desarrollar hoy un tema que, a mi modo de ver, es muy importante y es sumamente interesante aplicarlo, sobre todo en esta etapa de la instrucción que ustedes vienen recibiendo, y es el burnout después de la crisis. Burnout y muchas veces el síndrome de la cabeza quemada. Vamos a ver primero a quiénes son las personas que les suele ocurrir este síndrome de burnout. Y es justamente a las personas, a los profesionales que trabajan con otras personas. Y consiste en algunos síntomas que pueden tenerlo de manera física, de manera mental o emocionalmente exhaustos. Es como que afecta a trabajadores de la salud, a trabajadores que están en contacto directo con otras personas. Y esto tiene que ver claramente con que, obviamente, la otra persona no reacciona, no hace, no actúa, muchas veces como uno espera que se le actúe. En la toma de rehenes, en ese momento de crisis, en ese momento de extrema tensión, ustedes ya han estudiado todo lo que les ha enseñado el profesor Ernesto, han hecho todo eso, están en la crisis, se terminó. La víctima está a salvo, el delincuente está detenido, el personal policial está resguardado, todo se terminó, todos van contentos a su casa. Sin embargo, esto es lo que nosotros debemos considerar. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que le pasa al negociador después de estar en extrema tensión? Entonces, empieza a sentirse como si estuviera quemado, como si estuviera gastado, agotado, fatigado. Es como si se lo hubiese consumido. Es como si duerme 10 horas y se levanta y sigue cansado. Entonces, vamos a analizar primero desde el punto de vista conceptual qué significa y qué es este síndrome del burnout. Puede ser por el exceso de trabajo, hay un conflicto de, ustedes fíjense que a ustedes les va a tocar intervenir como negociadores, y ustedes deben necesariamente, para poder hacer eso, disociarse de sus propias emociones, de lo que ustedes sienten, de lo que a ustedes les pasa en ese momento, porque ustedes tienen que seguir una técnica, una estrategia, y tienen que velar primeramente por la vida de la víctima, luego por la vida del personal policial, de los rehenes, y por último también la vida del delincuente o aquel que está ejerciendo, cometiendo el delito. Muchas veces esto va contra las emociones de las personas, cuando uno ve de pronto una víctima, a una mujer o un niño que se le coloca un arma en la cabeza, o una mujer embarazada, o sea, son situaciones en las cuales uno tiene un estrés extremo, por eso hay un conflicto contextual. Y después, por supuesto, una falta de energía, y esto nos lleva a un desgaste emocional, porque el ser humano, ¿a qué? Mire, cuando usted trabaja como empleado administrativo, terminó su trabajo, llega a su casa. El policía termina su trabajo, llega a su casa. La diferencia es que después de esta extrema crisis, cuando vuelve a su casa, ya no es la misma persona. Hay un desgaste emocional, hay un agotamiento, y esto lleva, como les decía antes, a un proceso de despersonalización. Por un lado, para poder actuar de esa manera, yo necesito despersonalizarme, necesito
salir de lo que siento. Pero ojo, porque la consecuencia de eso es la pérdida del idealismo, la respuesta negativa y que me pongo distante de la otra persona. Y esto conlleva a un proceso de deshumanización. Es muy común que uno suele escuchar a los compañeros policías que dicen, bueno, no voy a ir, o de pronto suelen juzgar al delito o a la situación de crisis como de mayor o de menor importancia. ¿Voy o no voy? Hay como que un proceso en donde la persona deja de sentir esa imperiosa necesidad de hacer el bien o justamente de hacer lo que juramos al momento de abrazar esta carrera, esta vocación de servicio. Entonces, con los años, este proceso de deshumanización va trayendo otras consecuencias, que son la sensibilidad o la inutilidad, o de pronto la falta de productividad. Es muy común en estos casos, con el paso de los años, que el personal policial pueda adquirir algún tipo de adicción, drogas, alcohol, cigarrillo, exceso de peso, ¿no? Entonces, esto trae como consecuencia una realización reducida y un fracaso laboral. Entonces, en lugar de ese extremo, esa vocación en extremo que vaya creciendo, esa vocación de servicio en crecimiento va en decaimiento. Y la persona se siente emocionalmente exhausto, pero realmente exhausto. Entonces, puede sentir una disminución de sentimientos, interés y preocupación por los pacientes. Acá hablamos de pacientes porque vamos a ver que el burnout no solamente le pasa a los policías, le pasa a todas las personas que trabajan con otras personas. No solamente uno espera el contacto y la persona hace otra cosa. Entonces empieza a haber una incapacidad de darse al otro, una incapacidad de entregarse. De pronto alguien viene y quiere hacer, sufrió un altercado, sufrió una denuncia y uno puede estar dejándolo, de pronto los deja esperar 3 o 4 horas o hace cosas que no lo hace inmediatamente como debiera hacer. Es como que hay un distanciamiento. Evito el contacto porque me fastidia, porque me ausento, no me gusta, empiezo a irme para otros lados porque necesito distanciarme. Y empiezo a ver, es muy común hoy que veamos muchas personas del personal policial, valga la redundancia, tanto hombres como mujeres, con problemas de violencia doméstica y con fracasos familiares. Y esto tiene que ver un poco con esta continuidad y esta pérdida de valores y la pérdida de lo que decíamos de la despersonalización. Ahora la víctima es un objeto. Ya me molesta que venga siempre a pedir ayuda, siempre viene por lo mismo. Es muy común cuando lo vemos en los casos de violencia, donde la mujer viene a denunciar una y otra vez y nosotros ahí lo estamos observando y vemos esto, empezamos a tener esos sentimientos negativos y otra vez tengo que, y bueno, si le gusta, empieza a tener esos pensamientos cínicos hacia la víctima o sentimiento de frustración o de incompetencia. ¿Para qué voy a hacer algo si total todo va a ser lo mismo? ¿Para qué lo voy a ir a sacar si después le va a abrir la puerta? O sea que ¿para qué voy a hacer si después todo va a continuar como antes? Es muy probable que también los culpemos por los problemas que tiene, o le pongamos sobrenombres despectivos. Entonces, esto lo que hace es tener dentro del personal policial gravísimos y grandísimos sentimientos de incompetencia. Porque en lugar de tener logros personales cada vez mayores, empiezo a actuar como si fuese un robot. Y entonces, obviamente, empiezo a ver grandemente una reducción de logros personales y una autoevaluación negativa. Es como que esa institución a la que uno abrazó y a la que uno amó, a la que uno juró defender, ya no es lo que es y empiezo a tener una insatisfacción constante, ganas de no ir a trabajar, un sentimiento de culpa porque todo lo que estoy haciendo y abandono a mi familia y perdí esto y perdí el otro. Entonces,
empiezo a transferir todos mis problemas personales a las personas que acuden al personal policial o al personal que haya asistido, porque esto, ténganlo presente, que no es solamente que puede ocurrir en el momento de la crisis. Pasó la crisis, terminaron el operativo, ustedes vuelven a su casa, pero probablemente si ustedes son negociadores, mañana les vuelva a ocurrir y tengan que ingresar a otro operativo, a otro estado de crisis. Y si no es ese con toma de rehenes, puede ser que sea otro, pero que forma parte de la constante tensión que el personal policial o el personal penitenciario vive por estar en constante diálogo y en constante, podríamos decir, contacto directo con aquellas personas que son las que infringen la ley. Porque no es que la persona infringió la ley y tenemos que intervenir y la persona va detenida. En el caso del personal penitenciario, la persona está detenida con sus reclamos, con sus necesidades, y este proceso, este síndrome de burnout, puede pasar aún más agravado cuando nos encontramos en esta situación. Entonces, alguna interacción de factores que debemos tener en cuenta son los estresores ambientales, los sucesos vitales. Por ejemplo, si el personal policial está en un lugar en donde está bien tratado, en donde sus condiciones de cuidado y de valoración están bien tratadas por la institución, o nos encontramos frente a, además de la tensión por la toma de rehenes y el trabajo en sí, nos encontramos frente a la desvalorización institucional frente al personal policial. Entonces esta valoración o desvaloración da como consecuencia dos temas, que es una respuesta emocional y una estrategia que es la que hay que afrontar. Esta respuesta emocional permite a la persona sentirse parte de un equipo institucional o estar solo frente a la situación emocional que le toca que afrontar. Entonces hay respuestas en relación a esto fisiológicas, porque el estrés muchas veces se manifiesta con la enfermedad. Entonces, problemas para dormir, ataques de pánico, problemas de hipertensión, problemas de diabetes, todos problemas relacionados con el estrés constante. Entonces, algunos factores estresantes pueden ser, como les decía, termina la crisis, pero ahora yo tengo un conflicto con el equipo de trabajo, el jefe, el subjefe, con la gente que yo estoy trabajando, hay una sobrecarga, trabajo 8, o sea, salí de la crisis, no tengo ni un día ni un 2 para reponerme, sino que inmediatamente vuelvo a una sobrecarga de trabajo. Puede ser una situación social, hay personal policial que trabaja muy distante de donde vive, y son 150, 200 kilómetros que tiene que hacer cada vez que va a trabajar. Con lo cual hay una situación social impresionante. Muchas veces tiene problemas en su familia y no los puede atender justamente por esta situación, porque está en su lugar de trabajo y muy distante. También a esto le tenemos que sumar la manipulación política que se hace muchas veces de los actos de toma de rehenes y las distorsiones que se hacen en la organización. Puede ser que quien sale de pronto a dar las gracias, a agradecer por todo lo que pasó y todo lo que hicieron y todo eso, no sea justamente el negociador, quien fue el que operativamente hizo trabajo, sino alguien que políticamente es lo correcto. Entonces nos encontramos frente a este conflicto de intereses personales, me refiero, ¿no? En lo que hablamos a la asistencia, puede ser que esté mucho tiempo con personas privadas de la libertad y que los escuche hablar y que adquiere incluso hasta el mismo vocabulario y que adquiere incluso hasta pensamientos similares. Entonces empieza a haber una escasez personal, empieza a haber un temor al contagio, y ya no al contagio de una enfermedad, al contagio de lo que estamos viendo que le sucede, como si fuese
como un virus, utilizando la palabra que hoy la utilizamos por la pandemia que vivimos, como si estar con esa persona me contagiara, como si fuese algo grave. Entonces, esta sobrecarga me trae este conflicto de rol. ¿Qué me conviene más? ¿Seguir siendo negociador, seguir siendo policía o pasarme para el otro lado? ¿Ser honesto o corromperme? Entonces, empezamos a analizar ahora este contexto general en el cual se encuentra la persona a la cual nosotros vamos a llamar para que venga a negociar. Puede ser que en el aspecto social sea una persona individualista, que tenga competencia, que sea una persona indiferente y tenga falta de solidaridad y de cooperación para con los compañeros. Puede ser que en el aspecto profesional haya tenido un desarrollo vertiginoso, o sea que él inmediatamente se recibió, hizo grandes carreras, hizo grandes logros científicos, pero esto fragmentó su vida profesional, científica y la familiar. Y respecto de lo económico, podemos decir que hay una competencia de mercado de lo que la sociedad necesita consumir y necesita vivir y explayarse. Fíjense que también esto es importante. El negociador está dentro de la sociedad. Todo lo que le pasa hoy, y hablamos de negociación y de crisis, pero no es solamente para la negociación y la crisis. Recuerden que el personal policial es, juntamente con los médicos, la fuerza que está en la calle y que no ha parado, y no ha pesar del virus y a pesar de la exposición, no ha parado para resguardarse frente a la enfermedad. Entonces se está expuesto, a diferencia que a las 9 de la noche, al menos en Argentina, todavía se aplaude y se venera a los médicos, pero no así al personal policial. Esto hace que también el contexto general y el contexto social sea un contexto en donde le ejerza presión constantemente. No solamente la de la crisis en sí, sino también la presión social. Ahora vamos a ver algunos contextos situacionales que puede ser que le esté ocurriendo al negociador. Y ahora vamos a ver que puede ser que tenga aspectos personales de bajos recursos, ya que en realidad lo exponemos a que tenga que cuidar su vida, la vida de la víctima, de los rehenes, la vida de todos, y tiene bajísimos recursos. O sea que cuando llega a su casa tiene más problemas porque le cortaron la luz, porque le cortaron el gas, no pudo pagar, sus hijos no tienen ropa, o sea que desde lo personal tiene o podría tener muchas carencias. Desde lo institucional puede ser que haya ajustes en lo que es la política institucional, hasta la falta del personal. Es muy común que falta personal y entonces envían a hacer algo a alguien que no está preparado para hacerlo. Por el otro lado, la naturaleza de la tarea, son profesionales, montan un uniforme, un arma, pero detrás de todo eso hay un ser humano. Y detrás de ese ser humano hay necesidades, hay dolores, hay angustia. Entonces hay una tarea profesional propia de su área, pero hay otra personal que nunca debemos dejar de lado. Y después está la interpersonal, que es el distanciamiento del compromiso vincular o la falta de red social. Es probable y es muy común que veamos que policías solo se reúnen con policías, gendarmes solo con gendarmes, otras fuerzas, ejércitos solo con el ejército. Entonces hay un distanciamiento social con el resto de las personas y lo vincular es estrictamente a lo profesional. Entonces, al fallar la red de contención profesional, necesariamente falla la red de contención personal, porque está todo ligado a lo mismo. Ahora, ustedes van a ver que yo les dejo acá una escala de frecuencia de los sentimientos. Y esto es para que ustedes se lo puedan tener y poder responder y saber cómo están ustedes respecto del burnout. Esto es personal, no lo vamos a hacer ahora, sino para que lo tengan ustedes. Ahora bien, esto lo vamos a pasar, vamos a ir a los factores relacionados a lo profesional.
Algunas de las circunstancias que vimos nosotros son delicadas, pero piensen, si nosotros nos encontramos frente a un personal policial, a alguien que le toca negociar, a veces las circunstancias lo mandan, no es una persona desarrollada en la negociación, capacitada para la negociación, sino alguien que fue enviado específicamente para cumplir esa función. Entonces, dentro de su pericia, dentro de su ser, sabe que hay un sentimiento de inseguridad, porque sabe que está ocupando un lugar, está ocupando un rol que no fue entrenado y preparado para eso. Sin embargo, lo tiene que hacer justamente por su compromiso, por su dedicación. Entonces, esto también, ahora vemos que son personas muy dedicadas, pero a veces la dedicación los abstrae del resto de la coyuntura natural. Y también el nivel de educación, porque puede ser que su nivel de instrucción intelectual puede ser medio bajo o medio, pero se encuentra frente a alguien en la negociación cuyo nivel intelectual es alto, su vocabulario es superior, entonces esto le genera al momento de la negociación justamente un nivel de inseguridad profundizado. Es como que vemos que en lo relacionado a lo profesional, cada intervención de estrés viene haciendo, si nosotros no lo atacamos a tiempo y nos abocamos a la contención y a la prevención del burnout, va haciendo que en cada intervención vaya desarrollando aún mayor este nivel de inseguridad. Y por otro lado, que no tenga vida social, que lo único que haga, por ser una persona muy dedicada, es trabajar. No tiene vida social, no tiene sistemas de apoyo, no puede contarle a la esposa lo que vivió, ni a los hijos, entonces no puede contárselo a nadie. Y tampoco lo puede contar en el trabajo, porque si lo cuenta en el trabajo, bueno, entonces le sacan y le dan carpeta psiquiátrica y le descuentan del sueldo. Entonces vemos que el sistema de apoyo muchas veces viene a ser un sistema de presión más que de apoyo. Y por otro lado, hay dificultades en delegar. Recuerden que la capacidad de delegar es una aptitud que se va desarrollando con el tiempo y con los niveles de jerarquía y de comprensión intelectual y social que tenga, y esta capacidad de delegar es lo que va haciendo que la persona vaya formando un equipo de trabajo. Cuando la persona está insegura, no puede delegar porque cree que al delegar pierde poder. Entonces, muchas veces esta necesidad de no delegar empieza a desarrollar diferentes tipos de personalidades más patológicas que personalidades aptas para poder llevar adelante una negociación. Entonces, puede haber algunos problemas que son organizacionales. Esto es importante que nosotros lo podamos analizar desde la jerarquía, desde alguien que tiene mucha jerarquía y que de pronto puede tener la idoneidad o la aptitud para reunir y poder cambiar su condición. Por ejemplo, tener el feedback, ¿no? O sea, una vez que terminó el negociador, el jefe con el negociador, sentarse, dialogar de pronto, hacer una suerte de reunión de equipo con todos los que participaron y poder que cada uno tenga la libertad de poder dialogar y expresar lo que siente, sin la necesidad de ser juzgados por esos sentimientos encontrados y sin distorsionar los roles, porque el jefe va a seguir siendo jefe, el que es compañero seguirá siendo compañero, o sea, y todo lo que sintió, así sea lo más perturbador, que tenga esa capacidad para poder hacer esta reunión. Por eso es que la distorsión en procedimientos puede ser uno de los factores que también provoque aún más el conflicto. Puede ser que alguien que sea un jefe no tenga ni idea de lo que es una negociación y de órdenes contrarias a lo que el negociador propiamente sabe que debe hacer y cómo debe hacerlo. Entonces entramos en lo que son el conflicto de valores y el conflicto de ideas. Y esto nos lleva a que hay mucha responsabilidad de muchos y las líneas de mando no se deben cuestionar, porque esta es la mejor manera de que uno en un ambiente jerarquizado, cada uno ocupe su lugar, ocupe su rol, y la
relación funcione. Ahora, cuando empezamos a ver la falta de conocimiento, la falta de inteligencia, la falta de claridad en las órdenes dadas, y extenuar al personal sin mirar las consecuencias de eso, empezamos a darnos cuenta que empieza a haber un montón de problemas, comunicación, salarios bajos, no hay control, como les decía antes, no hay autoridad para mandar, porque no tengo autoridad, pierdo, todo es burocrático, hay autoridad sin recursos, hay una ambigüedad en los roles, hay falta de reconocimiento. Es como que lo que hiciste, lo hiciste porque tenés que hacerlo, punto. Entonces sí necesitamos nosotros tener ese feedback. Y ahora vamos a ver lo que son los riesgos que tiene el negociador después de haber participado de la negociación. Y estos son los riesgos del blackjack. Estos riesgos tengo que tenerlos, por ejemplo, en intervención en casos de violencia familiar. Como les decía antes, repetir las conductas se vuelve natural, una conducta antinatural, y se vuelve normal lo anormal. Entonces hay intervención en estos casos. Estar en contacto con medios violentos de comunicación, sea que traslade esa forma de comunicación a su vida familiar. Y después, por otro lado, también atender al dolor de la víctima, asumir el resguardo de su integridad. Puede ser también que eso, uno se apegue a la situación y asuma una responsabilidad después de terminar la crisis y que intente seguir con este momento, esta comunicación con la víctima. Promover la reparación del daño sufrido y la excesiva demanda. Estas son cosas también que nosotros las tenemos que valorar y que son los riesgos. Nos van a demandar más y nosotros nos van a demandar más y tenemos que saber que debemos ocupar el lugar correcto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de lo anterior que hablábamos? El aislamiento, la incomodidad, la insatisfacción del estrés, la falta de decisión, hay desesperanza, hay conflicto de roles, hay indignación y enojo. Ya que en realidad todo esto me da más frustración el haber intervenido en lugar de haberme traído la satisfacción, me trae a los 2 o 3 días más problemas. Y ahora vamos a ir a lo más importante, que son los dolores físicos. Los dolores físicos, entre los dolores físicos vamos a encontrar los dolores de cabeza y estómago, presión alta, contracturas o tensión en los músculos, problemas al dormir, cambios de hábitos de alimentación, se come cualquier cosa, facilidad para enfermarse y también dificultades sexuales. Esto nosotros lo vemos a diario, por eso es que les decimos que son importantes el abordaje preventivo. Cuando hablamos de abordaje preventivo, hablamos de grupos que pueden ser de grupos fuera del contexto laboral, pero los grupos de intervención institucional estarían buenísimos, porque estaría buenísimo, excelente, que dentro del mismo equipo de trabajo, que se forma esa camaradería, esa unión, esa fraternidad, también tengamos este espacio, como les decía antes, para poder hacer intervenir otros aspectos bajo la confidencialidad, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de también síntomas psicológicos, no nos tenemos que olvidar del distanciamiento, que ya lo habíamos hablado, de la irritabilidad, pueden ser ataques de enojo o ataques de llanto. Y también el aburrimiento, como que ya no le encuentra sentido a su profesión, el cinismo, toma riesgos innecesarios, se vuelve, en lugar de ser cauteloso, empieza a tomar riesgos que podrían reservarlos para otros aspectos. Hay deficiencias en tomar decisiones y procesar la información. Y esto tiende a haber accidentes, la falta de concentración, y justamente también se olvidan el arma en la casa, no limpian el arma, se disparan limpiando el arma, se pegan accidentes personales que vemos que son consecuencias claramente de tener una deficiencia en tomar decisiones.
La consecuencia de todo esto es la anulación de la persona. Hay una pérdida de la autoestima y hay una pérdida de sus habilidades. Esto también nosotros debiéramos trabajarlo cuando el personal policial termina su servicio y entra al retiro, porque se encuentra con que de pronto no tiene habilidades. Hay un abandono de trabajo y hay un ausentismo. Es como que falta al trabajo sin saber por qué falta. No hay una razón para ir, pero, y esto nosotros lo vemos a diario, constante, con la gran cantidad de carpetas psiquiátricas o psicológicas que hay en el personal policial, sobre todo los que recién son egresados, no los que son más antiguos. Es como que hay una ambigüedad, como que personas bajo mayor estrés han sabido valorar más la presión y adaptarse a ello que las personas que recién ingresan a la profesión policial. Una insatisfacción laboral constante, hay un deterioro de la calidad terapéutica, como les decía, problemas de salud, abuso de sustancias, problemas familiares, muchos cambian de profesión y nunca falta los que adquieren fobia a su propio trabajo. Los efectos de la asistencia es que en su trabajo se deshumaniza. Hay falsedad, hay rechazo, hay conflictos de equipo. Se desmoraliza frente a determinadas situaciones. Entonces, lo que tengo que volver es a darme cuenta qué abordaje le voy a dar a la persona. Puedo tener estrategias de educación para la salud, que es muy importante. Hay un rediseño laboral, intervenciones grupales o intervenciones de nivel individual. Respecto a las estrategias de la salud, claramente podemos decir que se pueden modificar los hábitos de conducta, dejar las sustancias, cigarrillos, hacer deportes, y podemos evitar muchas cosas cuando nosotros a nivel individual el abordaje lo hacemos sabiendo todo lo que le pasa, todo esto que nosotros estuvimos viendo, le pasa a todas las personas, a todo el personal que intervino como negociador, aquel que salió frente a un enfrentamiento, aquel que tuvo que hacer una intervención, una detención, a cualquiera de todos ellos le sucede. Por eso es importante que nosotros sepamos que afrontar la emoción, afrontar lo que le pasa, no es discriminarlo por ningún aspecto, sino es justamente centrarnos en el problema, en lo que lo causó, pero por sobre todas las cosas que el negociador, el personal policial, sepa que a la institución, que a su jefe les importa, que es importante, que es valioso y que harían cualquier cosa para hacer de este lugar un lugar mejor y de la profesión una renovación mejor y incluso en la faz personal, que cada día sea mejor persona. Espero que la clase les haya gustado y cualquier duda o pregunta, a sus órdenes. Gracias, Laura, por estar con nosotros y para los chicos. Un fuerte abrazo aquí desde Valencia. A ustedes, hasta luego.